Voy a dar el espacio ahora. Por suerte me dio una ayuda con la pronunciación de su apellido, Walter Bethgen. Walter, espero que estés en línea. Todavía no. Estoy acá, A ver. estoy acá, estoy acá. Ahora sí. Sí, ¿qué tal? Walter es investigador científico senior de la Escuela de Clima de la Universidad de Columbia de Nueva York desde 2004. En 2020 fue nombrado vicepresidente de la Junta Directiva de Línea de Uruguay. Walter también ha actuado como consultor de sectores público y privado de América Latina y de varias organizaciones internacionales, incluido el Banco Mundial, el BID y Naciones Unidas. Es autor de más de 150 artículos científicos, fue autor en 3 informes de cambio climático de IPCC y es miembro del grupo del IPCC que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007. Bueno, Walter, te escuchamos y ante todo gracias por haber asistido aquí. Bueno, buen día, muchas gracias. Solo confirmen que me escuchan y que ven la pantalla. ¿Sí? Sí, perfecto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Igual que Rosario, me da mucha lástima no haber podido estar ahí en vivo, pero no va a faltar la oportunidad. Esta presentación yo creo que es bueno porque complementa bastante lo que acaba de mostrar Ernesto. En parte voy a hablar de la misma huella de carbono a la que se refirió Ernesto, pero lo voy a tratar de ampliar un poco más a otras cosas. En primer lugar, ya les quedó claro en la presentación anterior por qué importa la huella de carbono. La huella de carbono, como explicó Ernesto, es la cantidad de equivalente de dióxido de carbono que se emite, se produce por cada kilo de producto que estamos vendiendo. Entonces uno va a un supermercado en Inglaterra y va a comprar leche y va a encontrar que en el envase tienen este tipo de información, dice 800 gramos de CO2 dentro de este envase, o si va a Estados Unidos va a comprar 4 churrascos y dice, comer estos 4 churrascos equivale a manejar 132 millas o 200 kilómetros. Entonces, esa es la primera cosa de por qué nos importan países como Uruguay y Argentina. La otra cosa, menos comercial, es que por supuesto esto afecta lo que yo considero probablemente el desafío más grande que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, que es el cambio climático. De vuelta, está el gran riesgo de barreras no arancelarias, países que empiezan a decir no te compro esta leche porque la huella de carbono es muy alta. Eso está, pero yo diría, antes que nada, está el tema de responsabilidad global, que es el cambio climático. Ahora, la razón por la cual importa la huella de carbono y las emisiones de CO2 equivalente por kilo de producto, es justamente eso, es que son las emisiones de gases con efecto invernadero que están generando el problema del cambio climático. Entonces, la primera cosa que hay que preguntarse es, ¿cuáles son las fuentes? ¿De dónde están viniendo las emisiones de gases de efecto invernadero? Y eso está bien medido. Y yo le voy a mostrar una gráfica que muestra cada sector, la actividad y el gas que está emitiendo, y es un esquema muy complicado, pero que se puede resumir así. El 74% de las emisiones de gases de efecto invernadero siguen viniendo del sector de energía, siguen viniendo de quemar combustibles fósiles. Yo les voy a repetir, casi las 3/4 partes de las emisiones globales de gases con efecto invernadero siguen viniendo de la quema de combustibles fósiles. Todo lo demás, procesos industriales, sector agropecuario, cambio de uso de la tierra, incluyendo deforestación, manejo de la basura, todo lo demás es más o menos la cuarta parte. Las 3/4 partes siguen viniendo de quemar combustibles fósiles. Entonces, ¿cuál es la conclusión primera de esta gráfica? Si queremos combatir el cambio climático, tenemos que implementar actividades en todos los sectores económicos, pero no nos distraigamos. El 75% de las emisiones siguen viniendo de los combustibles fósiles. No nos distraigamos con cosas que limiten, digamos, los esfuerzos que hay que hacer para descarbonizar las economías. Ahora, solo para darles una idea de la magnitud de estas cosas en relación a la producción agropecuaria,
Si ustedes vuelven a este gráfico más detallado de dónde vienen las emisiones, hay una entrada acá que dice pérdida de metano por fugas, pérdidas fugitivas. ¿De dónde vienen esas pérdidas? Fundamentalmente de tres fuentes. Una es la ventilación de mina de carbón. Cuando se va a empezar a explotar una mina de carbón hay que ventilarla para la seguridad de los operarios y el gas que se ventila de la mina de carbón es fundamentalmente metano. Entonces, esto es una imagen satelital con los datos de un sensor de metano que muestra la cantidad muy grande que hay de emisiones de metano cuando se abren minas de carbón. La segunda fuente de combustibles fósiles de emisiones de metano son las pérdidas, que son importantísimas, en pozos de petróleo, no solamente cuando se empieza a explotar, sino también durante la explotación. Y esto de vuelta es una imagen de satélite con un sensor de metano de tres pozos de Texas viejos, ya hace años que están produciendo petróleo, y de vuelta mostrando la importancia de las emisiones de esa fuente. Y la tercera fuente de emisión, de pérdida de metano, es la fuga de transmisiones desde los yacimientos de gas natural hasta que llega a la industria o a las residencias. Entonces, estas son pérdidas de metano por ineficiencias del sector combustible fósil. No es que son generación de emisiones de metano porque se está produciendo energía. Estas son pérdidas por ineficiencias. Ahora, si uno suma las pérdidas de esas tres fuentes por ineficiencias, eso equivale más o menos al 6,7% de las emisiones globales equivalentes CO2 de gases de efecto invernadero, de metano. ¿Saben cuánto es las emisiones de metano de todas las vacas de todo el mundo? Es menos que eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? ¿No hay que hacer nada en el sector agropecuario? No, sí hay que hacer. Hay que hacer todo lo que podamos. La amenaza del cambio climático es importantísima, pero de vuelta, no nos distraigamos. El 75% de las emisiones siguen viniendo de combustibles fósiles y las pérdidas de metano por ineficiencia de ese sector de combustibles fósiles son mayores que las emisiones de todas las vacas de todo el mundo. Entonces, de vuelta, no nos distraigamos. Pongamos esfuerzos proporcionales a las fuentes, a la importancia de las fuentes. El segundo concepto que yo quería discutir con ustedes es el concepto de la miopía del carbono y después de línea de base. Y le voy a dar un ejemplo de los humedales del Uruguay. En Uruguay los humedales más o menos emiten, primero que nada tengo que decirles que la principal fuente de emisiones de metano natural en el mundo son los humedales. Los humedales del mundo emiten más o menos la misma cantidad que los combustibles fósiles. Ahora, en el caso de Uruguay, el total de las emisiones de los humedales andan más o menos entre los 2.000 y 3.500 gigagramos de metano por año. Las emisiones de ganado en Uruguay son más o menos 700 gigagramos. O sea, incluso si las emisiones de los humedales estuviera exageradamente estimadas, sigue siendo menos de la mitad lo que se produce de emisiones de metano de la ganadería. Ahora, ¿por qué esas emisiones de los humedales o primero que nada, si pensamos solo en carbono, la solución para reducir emisiones de Uruguay es desecar los bañados, cosa que es un disparate. Los humedales son un ecosistema natural que tiene una función fundamental en la regulación de agua, de contaminantes. O sea que, ahora, si solo miramos el carbono, hay una manera de reducir 3.500 gigagramos de metano por año desecando los humedales. Ese es el peligro de la miopía del carbono. La segunda cosa relacionada a la línea de base, es ¿por qué esas emisiones de metano de los humedales no se consideran en los inventarios nacionales? La razón por la cual no se consideran es que esos humedales siempre estuvieron ahí, son parte de la línea de base, son un ecosistema natural que desde hace millones de años están ahí. Ahora, la pregunta que yo me hago y que me gustaría que pensáramos juntos es,
¿Qué pasa con las pasturas naturales, con los campos naturales, con los pastizales de las pampas? Esos ecosistemas naturales hace por lo menos 8 millones de años que son pasturas pastoreadas con herbívoros, muchos de los cuales son rumiantes. Entonces, ¿cuál es la línea de base de las pampas? Lo que es seguro que para el metano no es cero. Y sería interesante estudiar cuáles serían, así como no consideramos las emisiones de metano de los humedales, porque son parte del ecosistema natural, bueno, ¿cuál es el equivalente de tener un ecosistema natural que es el más amenazado del mundo, en donde en muchas partes de las pampas se sigue conservando y donde hace más de 8 millones de años esas pasturas tienen herbívoros? La otra cosa que a mí me viene molestando de hace tiempo es la ignorancia que existe en relación a cómo se produce el alimento en el mundo. Y una de las razones por las cuales existe esa ignorancia es que la población está cada vez más urbanizada. En América Latina el 80% de la gente vive en ciudades. Entonces cada vez estamos más lejos de los sistemas de producción de alimentos. Cada vez la gente en general conoce menos cómo se produce el alimento y por lo tanto yo diría, es permeable a mensajes que no siempre tienen atrás buena ciencia. Entonces, por ejemplo, un concepto generalizado es que la producción ganadera tiene una alta huella de carbono. Ahora, ¿por qué es eso? La razón es que cuando uno le pregunta a un ciudadano, a una persona que vive en ciudad, capaz que no en Argentina o en Uruguay, pero en Estados Unidos, en Europa, ¿qué se imagina un ciudadano cuando habla de producción de carne? Se imagina un sistema que tenía un bosque tropical, que lo tala, que lo quema, que planta una pastura y recién ahí empieza a producir carne. Entonces, por supuesto, eso es una altísima huella de carbono, sistema de producción no sostenible. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas de producción ganadera en pasturas que siempre fueron pasturas? En pasturas que hace 8 millones de años, como yo le decía, que tienen pasturas y animales. Entonces, hablar de la producción ganadera es una cosa totalmente inexacta. No hay una producción ganadera, hay muchas producciones ganaderas. Hay producciones ganaderas, como les decía, que se basan en deforestar bosques tropicales, plantar pasturas y ahí empezar a producir carne. Hay sistemas industriales en donde hay decenas de miles de animales concentrados en espacios relativamente chicos comiendo grano. Y hay sistemas que se basan en pasturas naturales. Entonces, hablar de las emisiones de la producción ganadera es lo mismo que hablar de emisiones de autos. ¿De qué auto estamos hablando? ¿De un auto que da 5 kilómetros por litro? ¿De un híbrido que da 30 kilómetros por litro? ¿O de un auto eléctrico que no tiene emisiones de gases de efecto invernadero? Esto lo que quiere decir es que lo que tenemos que hacer es aprender a diferenciar los sistemas de producción, a medir bien con indicadores robustos basados en ciencia, a certificar para poder diferenciar en lo que es el comercio de estos productos y fundamentalmente a educar a esas personas que están cada vez más lejos de los sistemas de producción de alimentos. Yo acá estoy hablando mucho de la ganadería, pero todos estos conceptos son válidos para la producción de cultivos anuales. Y capaz que Agustín, que viene después que yo, habla algo de esto. Volviendo al concepto de miopía de carbono. El ejemplo de producción de carne en pasturas naturales. Probablemente las emisiones de metano comparado con otros sistemas de producción sean altos. O sea, capaz que hay una huella de carbono que puede ser alta. Ahora, ¿qué más pasa en la producción de carne en pasturas naturales? Hay conservación del ecosistema natural más amenazado en el mundo, que son las pasturas naturales, los pastizales. Hay conservación del monte nativo, hay conservación de la biodiversidad. Se produce un alimento totalmente inocuo, sin antibióticos, sin hormonas. En el caso de Uruguay, con 100% de trazabilidad. ¿Qué pasa con el bienestar animal si uno compara lo que es la producción
producción a campo abierto en base a un campo natural, comparado con los corrales que tienen, como les decía, miles o decenas de miles de animales en pequeños espacios. ¿Qué pasa con la provisión de otros servicios ambientales? La calidad de agua. En Cuenca, donde hay campo natural, la calidad del agua es claramente mejor que lo que es en lugares donde el uso de la tierra es otro. ¿Cuál es el impacto en los suelos? El impacto que tienen las pasturas bien manejadas en el secuestro de carbono. Entonces, yo creo que es mucho más útil, digamos, empezar a pensar en la huella ambiental, más que en la huella de carbono. La huella ambiental que considera todas estas dimensiones, otras, el carbono y muchas otras. Y pensando sobre todo que esto lo que permite es generar la oportunidad de agregar valor ambiental a lo que estamos produciendo como alimento. Entonces, y esto ya está pasando, esto es una foto en un supermercado de Inglaterra, en donde sí se mira la huella de carbono, pero ya están mirando otras cosas, como el impacto del agua, el impacto del reciclado del empaque, el uso de la tierra, el uso de agroquímicos, y seguramente en poco tiempo van a empezar también a mirar el tema de biodiversidad, el tema del bienestar animal, el impacto social de los sistemas de producción. Entonces, necesitamos indicadores para esa huella ambiental, para medir sostenibilidad de la producción, necesitamos indicadores robustos, indicadores basados en ciencia. Y ahí les voy a comentar lo que se está haciendo en Uruguay en estos indicadores, que mucho de ese trabajo lo dirige un coterráneo de ustedes, un argentino que les robamos, José Paruelo, y su equipo que está trabajando en el INEA. Y fíjense que ahí el desafío es, para poder tener indicadores de sostenibilidad, tenemos que medir esos indicadores en muchas dimensiones, en suelo, en agua, en atmósfera, en biodiversidad, en bienestar animal, en ver cosas que integran todas estas cosas como los índices de productividad. O sea, es una cosa compleja. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles de estos indicadores usar? Porque esos indicadores tienen que ser científicamente robustos, pero tienen que ser prácticos. El productor, el agrónomo asesor lo tiene que poder medir en el campo de los productores. Entonces, el equipo de Paruelo está trabajando en cosas, indicadores sinópticos que son muy interesantes y que son básicamente basados en asesoramiento remoto. Son indicadores que ya están validados por la literatura científica, porque hace años que se vienen utilizando, cosa que da confianza. Y en el caso de Uruguay, fueron validados desde el punto de vista científico, con publicaciones realizadas por pares en journals científicos, pero además también fueron probados a nivel tecnológico, o sea, a nivel práctico. Y entonces, por ejemplo, hoy hay indicadores donde uno puede ver a nivel de lote, a nivel de establecimiento, cosas como el balance de carbono, la dinámica del agua, la biodiversidad y la preservación de hábitats naturales, la conservación del suelo. Y eso, por ejemplo, permite a nivel de empresa comparar el comportamiento del sistema de producción de esa empresa en estas dimensiones en relación a sus vecinos, la región, el país. Entonces, son valores relativos. Esto es un ejemplo en donde una empresa, que es eso, grupo de padrones rosados, se compara con los vecinos en un radio de 40 o 50 kilómetros. Y entonces ahí encuentra que, por ejemplo, en la parte de agua, esa línea roja que es el establecimiento, está bastante parecido a lo que es la región. En el tema de hábitat natural está bastante peor que la mayoría de los vecinos de esos 50 kilómetros. En el tema de ecosistemas funcionales está mucho mejor, etc. O sea, permite esto, el primer paso es, con estos indicadores y en forma relativa, cómo está la empresa en relación a sus vecinos, a la provincia, al departamento, etc. El segundo paso es, ahora lo que tenemos que hacer es diferenciar la producción final para el mercado. Y esto ahora ya no precisa valores relativos, precisa valores absolutos. Y el fin de todo este trabajo, en el caso de Uruguay, se cuenta con un buen catastro, donde están todos los padrones, los establecimientos, está todo muy bien georreferenciado. Se aplican indicadores que tenemos que validarlos más con cosas de campo, valores de campo,
En el Uruguay tenemos la bendición de que el 100% del ganado tiene trazabilidad. Entonces uno puede seguir la vida del ternero desde que nace hasta que llega al frigorífico. Y entonces se puede terminar con un producto que tenga una etiqueta que diga cómo se comportó el sistema de producción de este corte que estamos exportando desde que nació ese ternero hasta que terminó en el frigorífico, en las diferentes dimensiones de la sostenibilidad. Entonces, como comentarios finales, la huella de carbono es importantísimo, una por lo que es el cambio climático, las emisiones del equivalente CO2, y la otra porque seguramente se conviertan en barreras comerciales, tipo no arancelarias. Segundo, las emisiones de gases de efecto invernadero, el 75% siguen viniendo de la quema de combustibles fósiles. Entonces, el combatir el cambio climático requiere esfuerzos en todos los sectores socioeconómicos, pero no nos distraigamos. 75% siguen siendo la quema de combustibles fósiles. La huella de carbono es un concepto importantísimo que ayudó mucho a evaluar diferentes sistemas de producción, pero ya no alcanza. Ahora tenemos que pasar a agregar otras dimensiones, medir lo que se llama la huella ambiental y evaluar la sostenibilidad de los sistemas de producción. Y para eso precisamos indicadores de sostenibilidad que sean científicamente robustos, pero que sean prácticos. No podemos pedirle a un productor agropecuario o un agrónomo asesor que haga cosas que no son prácticas. Tienen que ser robustos y prácticos. Y la importancia de esto es que nos permite medir, certificar y diferenciar sistemas de producción y productos obtenidos y de esa manera agregarle, ya no solamente evitar barreras no arancelarias, es la positiva, es agregarle el valor ambiental a lo que estamos produciendo. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que yo preparé para esta conferencia. Muchísimas gracias, Walter. Les pido tanto a ti como a Ernesto si pueden permanecer para el final para las preguntas.